En el año 2021, este murciano casado con una soriana se encontró con una monja soriana que se había bilocado y había evangelizado a los indios sin salir de su pueblo, Ágreda. Esta historia me pareció curiosa y grabé un vídeo. Lo curioso es que hoy acabo de ver 4 años después como un escritor famoso llamado Javier Sierra dice que fue la causante de que él, que iba para periodista, se convirtiera en escritor de libros. Y como buena historia que me ha parecido, os la comparto. Primero os cuento lo que yo vi y cómo aprendí de esta mística en la Torre de las Américas, y luego os pongo el vídeo de Javier Sierra, entrevistado en el canal de... no me acuerdo el nombre, es lo que yo te diga, se llama el canal, creo. Resulta que hay una monja que estaba en Soria, España, que era la María Jesús de Ágreda, de la Orden de la Inmaculada Concepción, que se le llamaba también la Venerable Sor María o Madre Ágreda, y era una de las grandes místicas españolas. Y resulta que en Texas los indios decían que se le aparecía una señora azul a la que veneraban mucho. Y la Inquisición tomó cartas y le dio la razón a la monja. Luego, según esto, se apareció a Texas y los evangelizó a los indios desde Soria. Entrar a un sitio de buena conversación. Pasó algo muy curioso, ¿no? Escribí un reportaje sobre personas que habían tenido experiencias de teleportación. Esto se publicó en año cero, número 7, o sea, al principio de la revista. Me entrevisté a camioneros que habían entrado en una niebla y de repente aparecían 40 kilómetros más allá de su ruta, pero en sentido contrario de una autopista, sin haber canjeado el ticket de la autopista, o taxistas a los que les había ocurrido estas cosas. Y al final de aquel artículo, estamos hablando de año 91, al final de aquel artículo, añado una nota histórica. Esto es muy de los periodistas, para dárselas de contexto histórico. Siempre, si tienen ocasión, aderezan sus cosas con referencias de ese tipo. Y yo tenía una referencia que era un artículo publicado en una revista mexicana. Se decía que una tal María de Ágreda había estado en 500 ocasiones en América teleportándose desde España. Y dije, qué bien, qué bonito, una monja, siglo XVII. Yo no sabía nada de esa monja. No había Wikipedia, ni se la esperaba, ni Internet. Internet no había llegado a nuestras vidas. Si tú querías saber algo, tenías que irte a la biblioteca y pedir el tomo de la espasa correspondiente. Esto funcionaba así. Yo no tenía tiempo para hacer eso. Y no fui a chequear quién era esta María de Ágreda. Simplemente di el tachán de mi reportaje de teleportaciones citando a la monja. Y unos días más tarde estaba en mi siguiente peripecia. Dejaba las teleportaciones y me iba a explorar iglesias de pueblos remotos de España que tenían copias de la Sábana Santa de Turín. Me parecía que era una cosa muy bonita y muy gráfica. Y bueno, me fui a la Sierra de Cameros, en La Rioja, a Laguna de Cameros, y yo iba con mi cochecito, era el mes de abril, cayó una nevada espectacular a mediados de abril de aquel año, que me dejó aislado en Laguna de Cameros. No llevaba cadenas en el coche, no me daba el dinero para comprarme unas cadenas para el coche. Y de repente al día siguiente tuve que dormir en la casa del cura, en la casa parroquial. Al día siguiente, para escapar de aquella parroquia, tomo la carretera según se va deshelando y llego a una nacional y a un pueblo que se llama Ágreda. Yo no había estado allá en mi vida ni había oído nombrar ese pueblo nunca. Pero claro, me acuerdo de María de Ágreda o Sor María de Ágreda, que había estado 500 veces en América. Digo, pero ¿cómo es posible? A ver si es que ese Ágreda no era un apellido y era un gentilicio, era muy propio del siglo de oro. Bueno, entro en el pueblo con mi coche, un frío que pelaba, un domingo, 14 de abril del 91, domingo, me acordaré toda la vida. Eran la 1:30, las 2 de la tarde, el pueblo vacío, habían dado ya la misa y la gente se había ido a su casa a comer, el del bar había echado el cierre, no había nadie en la calle, a quien preguntarle algo, ¿no? Así que, digo, antes de que vuelva a nevar, tomo la nacional y me voy para Madrid. Me pierdo a Alex dentro del pueblo, es un pueblo pequeño, me pierdo y termino enfilando una carretera que va a morir a un convento. Bueno, sé que es un convento porque hay una estatua delante, es la estatua de una monja. Yo, en fin, me estaba poniendo nervioso, ¿no? Me bajo del coche, me voy a ver la estatua, a ver si pone algo en la estatua, y sí, hay un cartel que dice: a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. Pero no me explicaba si era mi María de Ágreda, ¿no? Así que decidí llamar al convento. Ave María Purísima, sin pecado concebida, mire madre, que estoy interesado en una monja que estaba en 2 sitios a la vez, no sé si usted... ¡Hijo, nuestra fundadora! Me hacen pasar a un locutorio, me cuentan que esa monja no solamente estuvo 500 veces en América, sino que tenían pruebas. Las pruebas eran unos tejidos que ella había bordado, donde había pájaros y flores de Nuevo México, que era imposible que hubiera visto, pero que ella incorporó en sus manualidades, y me enseñan una correspondencia de 300 cartas de ida y 300 cartas de vuelta con el rey Felipe IV. Una correspondencia histórica de primer orden. Esta mujer se convirtió en la asesora espiritual, en la espía psíquica del rey Felipe IV. Bueno, yo me olvidé de las copias de la Sábana Santa y de todo aquello. Dije, pero esto es un historión. Y cuando me iba a ir, después de estar con las monjas charlando 1 hora, me dice Sor María Margarita, que era la que me atendió, me dice: hijo, si quiere, antes de volverse a Madrid, pase a saludarla, que está en la iglesia. Y esa cara puse. ¿Cómo? Sí, pase. Entré en la iglesia y efectivamente, en una urna de cristal estaba el cuerpo incorrupto, vestido de azul, de Sor María de Jesús de Ágreda. Bueno, las probabilidades de que eso pasara eran muy difíciles, pero mira, yo volví a Madrid. Le intenté convencer a Enrique de Vicente, el director de Año Cero, de publicar un artículo sobre la monja. Y mira, diciéndome, una monja, esto no le va a interesar a nadie, ¿no? Al final no me lo publicó, me marché a Más Allá, y en Más Allá también me miraron reticente, pero sí me lo publicaron. Y yo estaba tan encendido con aquella historia que pasó algo más. No te lo vas a creer. Esta monja se bilocaba a Nuevo México.
¿Te acuerdas, no? Bueno, en Más Allá dijeron, qué chula esta historia, tal. Dice, mira, te tenemos que invitar a hacer un viaje internacional. Te vamos a mandar a cubrir un congreso. Qué bien, viaje internacional. Imagínate 20 años, lo que sea. Es a Estados Unidos. El congreso es en Tucson, Arizona, al lado de donde se aparecía la monja en Nuevo México. Al lado. O sea, de todos los congresos posibles, era un congreso de ovnis, de todos los congresos posibles, de todos los lugares del mundo donde me podía mandar una revista como aquella, me mandan justo donde se aparecía la Dama Azul. Ellos no lo sabían. Bueno, yo vi que estaba como si algo... Es difícil de describir esto. Como si ella misma quisiese. Como si me estuviera empujando. Que siguiese su rastro. Como si me estuviera empujando. Recogí toda la información, me recorrí Nuevo México buscando pruebas de las visitas de la monja. Piensa que esto es año 91. Que no podías googlear nada. O estabas o no estabas. Es que no había opción. Así que cuando volví, dije, aquí tengo un libro. No es un reportaje, es un libro. Y me pasé por todas las editoriales del país con mi proyecto del libro de la Dama Azul. Lo rechazaron todas. Nadie me conocía, era muy joven, era muy difícil abrirse camino, no tenía padrinos, era complicado. Hasta Planeta. Y hubo un editor, que viendo el entusiasmo, probablemente, porque hay cosas que se contagian con la mirada. O sea, tú sabes cuando alguien te miente o cuando alguien vibra realmente con lo que tiene dentro, ¿no? Sí. Y entonces, debió verme los ojos, la mirada emocionada, ¿no? Y me dice, mira, un libro como tú quieres, que yo quería hacer un libro reportaje, o sea, yo iba para periodista, quería escribir un ensayo. Eso no lo va a vender nadie. Pero si me lo conviertes en novela, porque esta historia es tan increíble que no se la va a creer nadie, a lo mejor te lo publico. A lo mejor. Me puse. Lo convertí en novela. Yo había escrito cuentos de niño y pequeñas cosas, no novelas. Pero bueno, me lancé. Escribí el libro. El libro se publicó, La Dama Azul, año 98. Y se empezó a reeditar. Aquel libro de una monja, de una historia tan peculiar, que no iba a leer nadie o que no iba a interesar a nadie, empezó a abrirse camino. Y se reeditó y editó y editó. Y me pidieron un segundo libro, que fue Las Puertas Templarias. Eso fue lo más difícil. Hacer un segundo libro es lo más complicado, una segunda novela. Sobre todo si el primero ha ido bien, ¿no? Claro. Y ahí, de repente, sin darme cuenta, por culpa de Sor María de Ágreda, me convertí en novelista. ¿Y eso qué es? ¿Es azar? ¿Es destino? Súmalo a lo que te contaba antes del primer día de universidad. ¿Qué son esas cosas? Yo creo, Alex, que eso nos pasa a todos. Esas coincidencias, esos destellos, nos pasan a todos. Lo que pasa es que no estamos atentos a ellos, no estamos despiertos. Lo ves como algo vulgar o pasajero o sin importancia, y yo le di una importancia. Y me dejé llevar por eso, hasta sus últimas consecuencias. Bueno, ahora estoy escribiendo lo que quiero, investigando lo que creo que es importante y conversando contigo de estas cosas.